Fidanza, que es uno de los analistas que más conoce la política y también la opinión pública, porque es uno de los directores de la encuestadora Poliarquía, una de las más prestigiosas del país. Está también Carlos Raimundo Roberts, todos lo conocemos, todos los leemos, en sus columnas en La Nación. Yo creo que Carlos es uno de los mejores analistas políticos que tiene el país. Nada más que lo disimula con un poquito de humor, pero la verdad que la profundidad de sus análisis políticos son muy buenos. Y también están mis colegas de todos los miércoles, Florencia Donovan y Paz Rodríguez Niel. Antes quería hacer algunas reflexiones sobre un tema que se está hablando mucho en los últimos días, que son las candidaturas testimoniales. A ver, no es nada nuevo, no es un fenómeno nuevo, pero nunca se dio en la cantidad y casi la obscenidad que se está dando ahora. Candidaturas testimoniales significa, para los que no saben, que son candidatos que se presentan a una elección sabiendo que nunca van a asumir el cargo para el que se proponen. ¿Por qué? Porque ellos tienen un cargo mejor, el caso de los intendentes o gobernadores también. Gobernadores hay 2 o 3. El de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que además está él va de candidato a legislador provincial, va el vicegobernador y va el senador nacional y el gobernador Juan Mansur. En el caso del gobernador Gerardo Zamora de Santiago del Estero, que no renueva senadores, él va de tercer candidato suplente a diputado nacional. En el caso de Zamora y el caso del gobernador de Tucumán, Jaldo, el vicegobernador y Mansur también son suplentes. Pero si aun cuando les tocara, por alguna razón, tener que ocupar esos cargos legislativos, sabemos que no lo van a ocupar. Son gobernador, vicegobernador, senador nacional. En la provincia de Buenos Aires, los candidatos a testimoniales que son intendentes llegan al número de 14 en el peronismo. 14 intendentes que son candidatos en la provincia de Buenos Aires que no van a ser, que no van a ocupar el cargo para el que se propone. Pero no es el único partido el peronismo. La Libertad Avanza tiene 2. La Libertad Avanza y PRO, todos tienen 2. El intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Montenegro es el único que aclaró que si sale elegido senador va a asumir la senaduría. Y después está ese espacio Somos Buenos Aires, que es una especie de tercera vía. Está Randazzo, Manes, Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que tiene 4 intendentes de candidatos a la provincia de Buenos Aires que tampoco se van a renunciar a sus cargos para asumir los cargos ya sea de diputados o senadores provinciales o de concejales. A ver, las candidaturas testimoniales son una perversión de la democracia, una violación de la democracia. No es el primer caso, vuelvo a decir, no es un fenómeno nuevo. El ejemplo más grande que tuvimos fue en el 2009. 2009 fue la primera elección de medio término legislativa que tuvo Cristina Kirchner, que era presidenta desde 2007. El peronismo venía mal porque Cristina Kirchner había perdido la guerra con el campo el año anterior, en 2008, y 2009 además venía con recesión, venía con sequía muy grande. Y apareció además un candidato en la provincia de Buenos Aires fuera del sistema político, que era Francisco de Narváez, que fue Francisco de Narváez. Se asustaron y el peronismo creó una lista de candidatos cuyos primeros 4 lugares estaban ocupados por Néstor Kirchner, el gobernador entonces de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, la actriz Nacha Guevara y el que era intendente de Tigre, Sergio Massa. El único de los 4 que la verdad, hay que reconocerlo, asumió y respetó su mandato hasta que murió un año después, fue Néstor Kirchner. Scioli no iba a renunciar a la gobernación para asumir la Diputación Nacional. Nacha Guevara asumió y renunció poquitos meses, 2 o 3 meses después.
y Sergio Massa tampoco renunció. Por segunda vez, ya en 2009, Sergio Massa fue candidato testimonial. En 2005 había sido candidato a diputado nacional, ganó y prefirió seguir siendo jefe del ANSES. En 2009 prefirió seguir siendo intendente de Tigre. En aquella elección ganó, con todo esto, a pesar de todo esto, esa elección la ganó Francisco de Narváez, que tenía un plan contra la inseguridad que nunca lo conocimos. Después abandonó la política y ahora es dueño de uno de los principales supermercados del país. Es rara la política porque hay políticos que pueden hacer política o pueden ser supermercadistas, le da exactamente lo mismo. Pero a mí me interesa subrayar esto de la violación del sistema democrático. La democracia tiene muchas condiciones. Una de ellas es el respeto a las formas, que hasta que el presidente anunció hace 10 días que iba a respetar, no iba a insultar, no se la respetaba. Pero no se la respetaba ahora y no se la respetaba antes, también en la época de Cristina Kirchner no se la respetaba. Esa es una condición de la democracia, pero la condición básica, elemental de la democracia, es que las elecciones sean libres, populares y sin proscripciones. Esa es la base de la pirámide democrática. Digo sin proscripciones, me refiero a sin proscripciones políticas. La justicia tiene facultades como para decir tal político por razones X no puede tener cargos públicos, que es lo que acaba de pasar con Cristina Kirchner, que la condenaron la justicia a no tener cargos públicos porque está condenada en una causa por corrupción. Pero yo me refiero a las proscripciones políticas. Entonces las elecciones tienen que ser libres, populares y sin proscripciones. Y también se tiene que respetar el compromiso que los candidatos toman con la sociedad. No hay posibilidad de que una democracia funcione plenamente si los candidatos le están mintiendo a la sociedad. Porque los que van a terminar ocupando los cargos para los que se proponen, los conocidos, son personas que la gente no conoce. ¿Cómo no va a haber una implosión del viejo sistema de partidos políticos? La desaparición de los partidos políticos tal como lo conocimos, de eso voy a hablar bien con Eduardo Fidanza. El caso más grave es el de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar porque la provincia de Buenos Aires tiene casi el 40% del poder electoral del país. Es enorme el poder que tiene la provincia de Buenos Aires. A donde se vuelca la provincia de Buenos Aires es muy probable que se vuelque una elección nacional. En segundo lugar, es donde más candidatos testimoniales hay. Y en tercer lugar, y esto no es menos importante, la provincia de Buenos Aires no adhirió al sistema de boleta única, que es más limpio, más transparente, que el gobierno de Milei logró que lo aprobara el Congreso y rige en todo el país para las elecciones nacionales. Entonces vamos a tener una provincia de Buenos Aires que por primera vez va a votar 2 veces. Primero, ahora el 7 de septiembre, la elección de los cargos provinciales, y después el 26 de octubre, cuando votemos todos para las elecciones nacionales. Pero no solo va a votar 2 veces, sino también con 2 sistemas. Uno, el nacional con boleta única, y el provincial del 7 de septiembre con el viejo sistema de la boleta sábana, donde lo que importa es el primer candidato, el que encabeza la lista, que es el conocido, y después abajo meten a cualquiera. Es un engaño a la sociedad, porque mucha gente ingenuamente puede pensar que el intendente, a quien conoce y tal vez simpatizan, puede ocupar el cargo de intendente y el cargo para el que se está proponiendo, que puede ser diputado, senador, provincial, puede ser concejal, y no es así, no es así. Entonces la pregunta es, ¿se puede decir que vivimos una democracia plena cuando se está engañando de esta manera a la sociedad?
Para mí la respuesta es no. Y la única explicación que tiene lo de la provincia de Buenos Aires es que hay los dos grandes grupos políticos en los que se va a polarizar la elección, que es por un lado el gobierno y sus aliados, y por otro lado el peronismo y todo el panperonismo, digamos, kirchnerismo, peronismo ortodoxo, que todo se volvió a unir. Esos dos grandes polos están inseguros, se sienten débiles frente a la elección, creen que están empatados, que puede ganar uno, que puede perder el otro, que están ahí para la elección del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires. Otra cosa es la elección nacional del 26 de octubre. Pero la elección de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre puede ser algo que influya en la elección de octubre. Por eso el temor y por eso esta arbitrariedad. Eduardo Fidanza.